Muy bien, en el día de hoy tenemos la ponencia de nuestro director del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, Germán Hernández Osorio, quien es el director oficial del programa de Diplomado de Terapia Sistémica Breve 2025. Hoy día nos trae, Germán, una ponencia que se llama Cuando el amor acaba, anticipando el duelo por ruptura en terapia breve. Así que para todos ustedes le dejamos entonces desde ya nuestra exposición aquí disponible a través del Instituto Grupo Palermo Chile. Muchas gracias, Adrián, por la presentación y gracias a todos por su presencia el día de hoy. Así que vamos a empezar. Denme un segundo en lo que carga la presentación. Compartimos y empezamos. Un segundo. A ver. Ahí va. Cuéntenme si se logra apreciar la presentación. A mí me parece que ya. Está cargando. Ahora sí, por supuesto que sí. Perfecto. Muy bien, bueno, una vez más, la bienvenida y el agradecimiento de que puedan estar conectados a estas horas para la clase magistral Cuando el amor acaba, anticipando el duelo por ruptura en terapia breve. Mi nombre es Germán Hernández y, como ya bien lo comentaba Adrián, soy director del diplomado en terapia sistémica breve, el cual entra en su sexta versión y que, bueno, entre tantos temas estaremos viendo justo de lo que recién nos compartía Felipe, que es ahí una probadita de todo lo complejo que es la intervención en parejas. Y hoy yo les quiero hablar no de intervención en parejas, pero al final el tema no sale mucho de lo que se estuvo hablando previamente. También anticiparles que aunque el título puede ser un poco engañoso, no vamos a hablar de duelo, no vamos a hablar de duelo por ruptura, eso implicaría todavía un apartado distinto, sino cómo anticipamos aquellas situaciones donde puede haber un duelo por ruptura, y una situación muy particular es la que quiero contarles el día de hoy, porque el anticipar el rompimiento de una relación puede ser por diferentes razones. Puede haber diferentes contextos en esta previa a la ruptura. Entonces, hoy les quiero hablar de un par de casos en particular que están unidos por circunstancias que los hacen similares y que ya entenderemos un poco de qué se trata. Bueno, como suelo hacer en cada presentación es dar una pequeña introducción de lo que es la terapia breve, y el día de hoy, bueno, contarles a modo de contexto cuáles son las claves de una terapia breve. Entonces, esto es prácticamente el contenido de una primera clase del diplomado en terapia sistémica breve, y es justamente cuáles son esas bases en las cuales nos apoyamos para que nuestra terapia pueda ser breve y pueda ser efectiva. Entonces, uno de los pilares o los tres pilares fundamentales donde vamos a cimentar este trabajo son los que tenemos ahí en la pantalla. Les comparto en principio la comunicación, y es que la comunicación es percibida como el inicio de la intervención terapéutica, es decir, no intervenimos cuando hacemos una técnica, no intervenimos cuando prescribimos una tarea terapéutica, cuando buscamos generar algún tipo de pauta de conducta, intervenimos prácticamente desde el inicio de la relación, desde que estamos conociendo a nuestro paciente o a nuestros pacientes, desde ese momento ya estamos interviniendo. ¿Y por qué? Se podrán preguntar, porque al final la comunicación es la que va moldeando todo nuestro trabajo. Hay que pensar que nuestra comunicación es, por poner una analogía, como el bisturí del médico. Entonces, es la herramienta principal de trabajo que tenemos. Ya lo decía Felipe recién, las preguntas que hacemos y el lenguaje que usamos con una pareja en el contexto del que él hablaba, ya va generando todo un espacio terapéutico, ya va condicionando todo un encuentro terapéutico. Entonces hay que pensar que si nosotros cuidamos nuestra comunicación desde el principio, por lo tanto ya estaremos generando cierto contexto terapéutico, un contexto que buscamos que se oriente precisamente hacia las soluciones. Además, también a través de la comunicación nos convertimos en constructores de nuevas realidades junto a los pacientes.
Probablemente de los ejemplos que más pongo cuando hablo de cómo construimos nuevas realidades es, por ejemplo, cuando llega un paciente abrumado por la ansiedad, uno de los problemas que hoy más llegan a la terapia, y que muchas veces perciben a la ansiedad como ese monstruo, como esa cuestión desagradable de la cual me tengo yo que desligar completamente. Y entonces uno en terapia, y seguramente lo sabrán, una de las primeras intervenciones que hacemos en terapia es verbalizar junto al paciente que la ansiedad por sí misma no es una cuestión negativa. Entonces, un poco de ansiedad nos permite, por ejemplo, estar alertas, nos permite, por ejemplo, plantearnos diferentes situaciones, diferentes escenarios, prepararnos para ellos. Por lo tanto, no es la ansiedad la que tenemos que erradicar, sino poder manejar la ansiedad cuando aparece para que entonces no crezca y se convierta en una cuestión invalidante. Entonces, en el momento que ya hacemos este intercambio junto a los consultantes, ya estamos creando una nueva realidad, porque pasamos del concepto ansiedad como problema al concepto de ansiedad como una oportunidad, por ejemplo, ya les decía, para mantenerme alerta y para poder responder a las demandas cotidianas. Además, la terapia breve, como también ya lo comentaba Felipe, es una terapia que se basa mucho en el concepto de los recursos del sistema, los recursos del consultante. Entonces, pensar que estamos frente a una persona que tiene recursos que muchas veces se van a reactivar dentro de la terapia y que muchas veces también implicará que nosotros podamos dotar de nuevos recursos a los consultantes. Otro aspecto muy importante es el de la relación. Si estuvieron con nosotros en enero, ya habíamos hecho una clase magistral sobre la alianza terapéutica y hablábamos de la importancia que tiene la alianza terapéutica y además dábamos varias pautas de cómo construir una relación terapéutica fuerte, que se basa en la comunicación, que se basa en la comunicación de la empatía, que se basa en el poder hacer devoluciones muy puntuales a los consultantes y que entonces generará que la relación terapéutica se vaya haciendo sólida, se haga fuerte y por lo tanto permita la colaboración de los pacientes con la terapia, con nosotros y en consecuencia el éxito terapéutico. La mayor variable, lo decíamos en aquella charla, que predice el éxito de una terapia es justamente la relación terapéutica. Y además es una terapia que busca generar objetivos concretos, claros, desde el principio del proceso terapéutico. Es decir, no podemos aspirar a hacer una terapia breve si no es una terapia que tenga objetivos. Si no hemos construido objetivos, no va a ser una terapia breve y va a ser un proceso terapéutico que esté rebotando prácticamente, porque no le hemos dado una dirección. Y eso es responsabilidad del terapeuta. En terapia breve hablamos de co-construcción de objetivos en el sentido de que somos nosotros, junto a los consultantes, que les favorecemos a poder identificar qué es lo que quieren alcanzar para una terapia. Muchas veces vienen confundidos, muchas veces vienen con 1000 objetivos o 1000 cosas que quisieran trabajar en terapia y entonces a través de la conversación vamos favoreciendo que ellos identifiquen qué es eso que desean trabajar o por dónde quieren empezar a trabajar en terapia. Por eso también el concepto de terapia orientada por el consultante. Bien, el arte del cambio. Aquí les comparto las tres fases y esto como una forma orientativa, cómo podemos identificar las fases del proceso terapéutico y vamos a encontrarnos con que en la primera fase construimos la relación terapéutica, es decir, en esa primera sesión, cómo vamos desarrollando el lenguaje, cómo vamos favoreciendo la alianza terapéutica, cómo algo que comento últimamente mucho en clases y en supervisiones es cómo generamos este espacio terapéutico en el cual el consultante sienta que ha encontrado a su terapeuta. Es decir, ¿cuántas veces no nos encontramos con pacientes, o incluso no tienen que ser pacientes, personas que de repente hablamos con ellas y nos cuentan de lo terrible o de lo desafortunada que ha sido la interacción con algún psicólogo? Entonces, no sé por qué no me escuchaba, por qué siento que no me entendía, por qué hablaba demasiado, por qué no lo sentí empático. Entonces, es nuestra gran oportunidad esta primera sesión en terapia breve
nuestra gran oportunidad para generar ese espacio en el cual el paciente se sienta comprendido y les decía, el paciente sienta que ha encontrado a su terapeuta ideal. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la construcción de la relación terapéutica y cómo comenzamos a orientar la terapia para nuestra intervención principal. Es decir, esa intervención que va a permitir que este síntoma o este problema, que esta pauta que se está repitiendo y repitiendo en la vida del paciente, se puede interrumpir, que en términos muy sistémicos o muy estratégicos le vamos a llamar desbloquear el síntoma. En una segunda fase, ya que han empezado a surgir los primeros cambios, vamos a buscar reforzarlos. Entonces, en ocasiones lo difícil no es tanto cambiar, sino lo difícil es que los cambios se mantengan. Quizás de los ejemplos más sencillos que uno puede poner a este respecto son las personas que fuman. Entonces, para cualquiera que fume, si hay alguno aquí o alguien que conozca que fume, sabe que dejar de fumar un par de días puede ser relativamente fácil, un par de semanas, pero mantenerse así durante meses, durante años, o incluso moderar el consumo del cigarrillo puede ser tremendamente difícil. Y así podemos seguir con otro tipo de comportamientos o de hábitos. Entonces, una vez que se consiguen los primeros cambios, les decía, en la segunda fase de la terapia es buscar el reforzamiento de los mismos. Y hacia la tercera fase de la terapia es, por supuesto, continuar el mantenimiento de estas mejorías, buscar que se eviten las recaídas, trabajar en ello, pero también en identificar cambios más allá del motivo de consulta, en esto que llamamos mejoría sistémica. No hay que olvidar que la terapia breve es una terapia que es sistémica desde sus orígenes y que por lo tanto nuestro pensamiento también es sistémico o debería ser sistémico. Por lo tanto, en una especie de efecto dominó, cuando yo empiezo a generar cambios, se empiezan a generar otros cambios alrededor, que también es algo muy similar a lo que ya nos había compartido Felipe. Por lo tanto, es de esperar que una vez que el paciente está mejorando en aquello que llevó a la terapia, se estén generando otros cambios positivos en su vida. Y como terapeutas, pues parte de nuestro trabajo es averiguar qué otros cambios se están dando en la vida del paciente, porque esto es justamente lo que nos habla del impacto que ha tenido la terapia. Bien, bueno, por poner algunos ejemplos, porque aquí podríamos hacer una lista, yo creo que bastante más larga de la que tenemos ahí, pero algunas cuestiones relacionadas con la psicopatología, entre comillas, del amor. Rupturas sentimentales, es decir, aquello que provoca, digamos, corazones rotos, si no queremos usar la palabra psicopatología. Entonces, rupturas sentimentales, celos, relaciones tóxicas y lo mismo, entre comillas, remordimientos o arrepentimientos, es decir, ese remordimiento por lo que cometí, por lo que llegué a hacer, o ese arrepentimiento de lo que no hice, o de lo que hablamos a hablar el día de hoy, la indecisión y nuevamente, entre comillas, patológica. Entonces, ¿a qué nos referimos con indecisión patológica? Son todos estos pacientes que llegan ambivalentes a la terapia. Entonces, hay una cuestión en la cual ellos asumen que estaría bueno cambiar o que quizás necesiten un cambio, pero hay otra parte de ellos que tira del otro lado. Y es justamente de lo que les quiero hablar el día de hoy. No obstante, para comprender la ambivalencia que se genera en el entorno terapéutico, es importante que podamos comprender este concepto de la función del síntoma. Lo van a encontrar también con el concepto de la función valiosa del síntoma o la función positiva del síntoma. Entonces, ¿cómo comprender este concepto y, por lo tanto, en el entendimiento que tengamos de este concepto, cómo llevarlo a la práctica terapéutica? La función del síntoma está basada en comprender la lógica del problema del paciente. Es decir, la gente que llega con nosotros, que sufre, que tiene problemas, que está quejada por situaciones,
inevitablemente está atorada en una situación en la cual intenta algo para salir de esa situación, pero no le funciona. Y entonces, comprender desde qué lógica, es decir, comprender las motivaciones del paciente por las cuales no ha cambiado o no puede cambiar, repito, comprender las motivaciones del paciente por las cuales no ha logrado ese cambio, es eso que nos va a permitir averiguar la función que tiene ese síntoma en la vida del paciente o en el sistema del paciente. Entonces, en el momento en que comprendemos esa función, como terapeutas comunicamos empatía porque estamos buscando comprender lo que sucede en la vida del paciente y validamos la narrativa con la cual llega el consultante a la terapia. Y eso en consecuencia favorecerá la colaboración del consultante hacia la terapia. Ahora, a este respecto, les propongo estas preguntas para poder comprender qué función tiene ese síntoma con ese paciente que llega con ustedes. Por ejemplo, ¿qué está en juego en la vida de mi paciente? Es decir, si cambia, ¿qué pasaría? Yo imaginármelo y desde esa imaginación poder comprender, bueno, ¿qué está en juego en esta situación? Si cambia, pasaría, puede que suceda esto, pero si no cambia, puede que suceda lo otro. ¿Qué riesgo supone tomar una decisión? Y por lo tanto, comprender por qué no es fácil para él, para ella, para ellos. Porque si fuera fácil, ya lo habrían hecho. Si fuera fácil, no llegarían a terapia. Ya lo comentaba Felipe, no somos la primera opción de la gente intenta cosas y intenta y vuelve a intentar y bueno, una vez que se da cuenta que está muy atorada, va a psicoterapia. Entonces, bueno, puntualmente en este contexto, porque además este concepto lo revisamos mucho y lo revisamos en diferentes problemáticas en el diplomado, en este contexto, que lo que quiero contar, hablar con ustedes es cuando llegan personas a terapia con este no saber si debo terminar la relación o con este debo acabar, o sea, yo sé que debo terminar esta relación, ya no quiero continuar con esta relación, pero no puedo, no puedo. O sea, sé que quiero, no quiero continuar aquí, pero no sé cómo hacerle. Entonces, muchos de los discursos que uno se encuentra en terapia con con este tipo puntual de problemas es, por ejemplo, si lo dejo, no voy a encontrar a nadie más. Son cosas que te dice el paciente y seguramente le sonará familiar. Es que si lo dejo, es que si la dejo, no voy a encontrar a nadie más me va a querer. Ya soy muy mayor como para encontrar a alguien más. Voy a tirar a la basura todos estos años de matrimonio. Tal vez necesitemos otra oportunidad. ¿Qué tal si lo volvemos a intentar? Entonces, en el momento en que uno escucha atentamente este tipo de discursos, es que entonces estamos comprendiendo la función de ese síntoma, es decir, comprendemos el por qué ha sido tan complicado para el paciente tomar esa decisión. Porque si te piensas que dejando a tu pareja te vas a quedar sola o solo, no vas a encontrar a nadie, si te piensas que estás tirando 20 años de matrimonio y no quieres, ya sea por la presión social, por la presión interna, por lo que tú quieras, pero es esta idea de es que estaría yo tirando a la basura 20 o los que sean años de matrimonio. Bueno, en ese momento, entonces es que estamos comprendiendo por qué persiste este síntoma o por qué persiste este problema en la vida del paciente. Claro, les decía, si fuera tan fácil, ya lo habrían solucionado ellos. Pero obvio, el costo es, estoy tirando a la basura mi relación y no quiero sentirme así. No quiero sentirme como alguien que está desperdiciando años de su vida. No quiero estar solo, quedarme solo en la vida. Tengo la esperanza de que podamos recuperar la relación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esa es la lógica de por qué persiste este comportamiento.
Y es importante que uno lo pueda identificar en la conversación con los consultantes, verbalizarlo y decir, ok, entiendo, es que te escucho y comprendo que no te quieres quedar sola. Y por eso es tan difícil que puedas tomar esta decisión o que comuniques esta decisión. Claro, 20 años de matrimonio no se sostienen de manera sencilla. Es como que de un plumazo eh, tirarlos y entiendo que no es algo que sea sencillo de asumir. Entonces, como ven, realmente no es complicado verbalizarlo junto con el consultante o al consultante, siempre que pongamos atención en esa narrativa que nos está compartiendo. Dice, qué gran tema, Belén, es como tratar de sentirse bien consigo mismo, pero no arrepentimiento. Eh, claro, claro, obvio, sí, por supuesto, Belén, o sea, la gente quiere estar bien, no se quiere arrepentir, pero hay que saber que a veces es el costo, ¿no? O sea, en este tipo de circunstancias es acompañar al paciente en un proceso que ya es difícil y que tú no te puedes ahorrar o eludir el costo de esa decisión. Es decir, si tengo 20 años de matrimonio y me separo, bueno, los tendré que sufrir. Es que no hay de otra, es que cómo no sufrir o cómo no pasarlo mal cuando tienes una relación de tanto tiempo y simplemente ya no funciona más o no quieres estar más y te separas. Pues de eso se trata la intervención, de cómo acompañar en esas decisiones difíciles. No porque se tenga que eludir ese dolor, sino porque más bien se tendrá que acompañar. Así que sí, sí, hay muchas parejas con esos temores. Belén, claro, claro, aprender a estar contigo, sí, sí. Ahora, en términos de apego, a mí no me gusta hablar, no soy creyente de la teoría del apego. Eh, bueno, la lucha interna. Entonces, ahí la imagen creo que es bastante ilustrativa. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa indecisión o en esa lucha interna cotidiana y si quieren ustedes ponerlo así hasta burda, que para mucha gente no es para nada burda, es decir, es absolutamente trascendental, entre, bueno, ¿me como una manzana o me como un donut de esto, una dona, no sé cómo le llamen ustedes? Eh, claro, seguramente lo más fácil es comerme la dona, está azucarada, está súper rica, qué sé yo, ¿no? Y la manzana, bueno, a veces como que es medio ácida, como que a veces no tiene mucho sabor, qué sé yo. Así podemos poner un millón de ejemplos. Tomas una o tomas la otra. Una tiene ventajas, otra tiene desventajas, una sabe mejor, pero a la larga no te hace mucho bien, otra no sabe tan bien, pero a la larga te hace mejor. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la ambivalencia, inclusive a veces hasta cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando esto se empieza a implantar en situaciones, repito, mucho más trascendentes para los pacientes, entonces es como una encrucijada. Es como sentir que no te puedes mover. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque estoy atada de manos. Entonces, quiero, pero no puedo, o quiero, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, esto a priori puede ser observado como una especie de resistencia al cambio. Es decir, no puedo cambiar porque aunque quiero, no sé cómo, o no puedo, no encuentro la forma. No obstante, los pacientes suelen presentar una fuerte motivación al cambio y además el reconocimiento de que necesitan un cambio. Entonces, y eso lo hace más difícil todavía para ellos, porque es como, quiero cambiar, sé que debo cambiar, me haría bien cambiar, pero me encuentro ahí, ¿no? Al borde del cambio y sencillamente no puedo. Y me toca, repito, en muchos contextos. Recientemente un paciente que lleva años planeando y planeando un proyecto personal, profesional, y es como, he planeado esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero no puedo empezar y me siento ahí en el borde. Porque claro, hay una parte de mí que quiere empezar el proyecto y finalmente entregarse a ese proyecto profesional e intentarlo, pero hay otra parte que tiene miedo y me va a salir mal y puedo perder dinero
y después me voy a deprimir. Obvio. ¿Cuál es la función del síntoma? Claro, que no quieres fracasar. Nadie quiere fracasar. Entonces, la terapia se convierte, en estos casos, repito, un acompañamiento en el proceso de la decisión. No obstante, hay que identificar algo que es muy importante y que muchas veces se escapa del ojo clínico, y es que estas personas, sufren la indecisión. Entonces, no es, no es tanto el tema de tener que decidir una cosa u otra, sino que el decidir una cosa u otra se pueda hacer sin sufrirse tanto. Porque, repito, ya son decisiones difíciles muchas veces o la gran mayoría de las veces. Entonces, no ayudamos al paciente a que decida una u otra, sino más bien favorecemos y le creamos un contexto en el cual pueda decidir sin ese sufrimiento. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué sucede? La persona llega a terapia, repito, con este problema, y bueno, habrá restricciones muchas veces morales porque es malo divorciarse, porque lo que me van a decir mis padres o es mi familia, que todo el mundo ha tenido parejas o matrimonios de 50 a 60 años, qué sé yo, o simplemente el temor a las consecuencias. Les decía, la intervención se convierte en un acompañar la ambivalencia y reconocer que cumple una función, lo que les decía recién, ¿no? Entonces, bueno, comprender que si el paciente no termina de ejecutar es porque hay algo ahí que se le impide. Entonces, simplemente es como sacarlo, verbalizarlos, que salga dentro de la conversación. Y en ese momento se reconoce el paciente acompañado en el proceso. Les decía, nuestra intervención se encamina a disminuir ese sufrimiento. ¿Y qué es lo interesante? Que desde esta intervención estratégica, el cambio llega sin que el paciente lo note, sin que el paciente se dé cuenta, se favorece al cambio. Y se preguntarán cómo, ¿no? Bueno, tengo un par de ejemplos con los que quiero ilustrarles estas intervenciones. Bien, este esquema que quienes me hayan acompañado en diferentes clases sabrán que lo muestro cada tanto, siempre con ideas distintas. Entonces, ¿qué hacemos en terapia breve? En terapia breve, justamente para favorecer que el proceso terapéutico sea corto, que podamos ayudar a las personas en el menor tiempo posible, la manera que tenemos de estructurar nuestra intervención es identificando las soluciones intentadas, porque las soluciones intentadas son los comportamientos que mantienen los problemas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que tiene mi paciente en este caso que mantiene su problema? Les quiero mostrar este ejemplo. Entonces, tenemos situación, ya no lo quiero. Vamos a pensar en alguien que dice, ya no lo quiero, ya no quiero a mi pareja. Debería dejarlo, debería dejarla. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Bueno, uno piensa, ya no quiero más esta relación, debería dejarlo, lo dejo. Bueno, estas personas no van a terapia. Pero, ¿qué pasa con los que llegan a terapia? Es, ya no lo quiero, debería dejarlo, pero por alguna razón no puedo. Entonces, ¿qué suele pasar? Pienso todos los días en formas de terminar esta relación. O pienso todos los días en que debería terminar esta relación. Pienso todos los días en que no tengo el suficiente valor para terminar esta relación. Es decir, es un machaque permanente. Pienso, 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 pienso. ¿Y qué sucede en esa consecuencia? Me presiono, me pongo más, es decir, al final me pongo eso, más presión sobre una decisión que ya es difícil y encima me culpo por no terminar esa relación, me siento tonto, etcétera. Entonces, por eso les decía, esto se teje de manera muy, muy, muy fina cuando identificamos que el comportamiento que mantiene el problema
o este sufrimiento del que les he estado hablando es obligarme todos los días y machacarme todos los días en que debo terminar esta relación y que no lo estoy haciendo y que soy tonto y que no sé qué, entonces mi intervención irá precisamente sobre eso. Porque este es un circuito que se repite. Entonces, todos los días me machaco, termino por sentirme peor, me culpabilizo, me digo de todo, pero después sigo pensando en que debería dejar la relación. Pero ya no solamente es el cargar con no quiero mantener esta relación, sino además el sufrimiento asociado a que no puedo ejecutar esa decisión. ¿Me explico? Muy bien, dada todo este recorrido un poco más teórico, vamos a hablar de Carmen y de Alba. Carmen tiene 44 años, Alba tiene 29 años. Carmen no quiere continuar con su relación y Alba no sabe qué hacer con su relación. ¿Qué pasa con Carmen? Entonces, más bien, ¿qué une a Carmen y a Alba? Ambas están experimentando un malestar. Ambas intentan una solución para ese malestar, para ese problema con el cual han llegado a la terapia. En el caso de Carmen, se obliga a tomar una decisión ya, ahora, pero después se culpa porque no se decide, porque no termina de decidirse o no termina de ejecutar esa decisión. Alba, por su parte, piensa todos los días en que su relación está estancada y debe actuar al respecto. Entonces tenemos dos pacientes, 15 años de diferencia, las dos tienen cuestiones con su relación y las dos han intentado una solución que no les ha funcionado. Pero además, si han llegado a terapia es porque las dos mantienen una solución ineficaz. Y eso es lo que construye un problema en la vida de la gente. Que yo intente algo, pero que además persiste en ese intento. Así que es justo esto que les muestro, es directamente cómo analizamos las problemáticas distintas, ¿no? Porque después ya podemos empezar a hablar si de depresión, si de ansiedad, si de cuestiones o experiencias traumáticas, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a esto que además a veces es más difícil identificarlo, porque como no tiene un rótulo, como no tiene una etiqueta diagnóstica, muchas veces hace que el clínico se pierda. Bien, vamos a hablar de Carmen. Gracias por el comentario, Belén. Muchas gracias. Eh, Dice, tengo listo el divorcio. Carmen lleva varias semanas planificando cómo terminar su matrimonio de 6 años. Comenta que nunca se ha sentido completamente plena en la relación. Sin embargo, su esperanza la ha llevado a intentarlo una y otra vez. Sin embargo, el último año ha sido el peor de todos, y esta vez está decidida a divorciarse. Se ha asesorado legalmente y está solo a un paso de hacerlo efectivo. Comenta, hace varios meses que no me siento a gusto en mi relación. Yo sé que toda pareja tiene sus altos y sus bajos, pero esto tiene más bajos que altos, y últimamente se está convirtiendo en algo insostenible. Hace un par de meses que comencé a asesorarme para el proceso de divorcio, pero él, refiriéndose a su pareja, no lo sabe. He tenido días donde me siento completamente convencida y estoy a punto de comunicarle mi decisión, pero hay algo que me detiene. Otros días pienso que no es tan malo, pero hay algo que siempre está presente y no sé qué hacer con todo esto. Esto es un fragmento nada más, pero cuando hablo más con Carmen, al que le he puesto aquí Carmen, esos 6 años de matrimonio, dos hijas, una que en ese momento tendría 5 años aproximadamente y otra que estaba por cumplir 2 años. Entonces, bueno, ya se imaginará con este antecedente
que separarte de tu pareja no es tan sencillo. Entonces, ¿cuántas personas directamente no se separan por eso? Es decir, ¿cómo voy a dejar a mis hijos sin papá? ¿Cómo voy a permitir que mis hijos crezcan en un núcleo familiar desintegrado? Entonces, ya desde ahí, uno comienza a comprender la función del síntoma. Es decir, claro, y continúas hablando con ella y te dice, es que no me valora, no me comprende, hace tiempo que dejamos de tener una interacción realmente de pareja. Entonces, más que pareja o más que novios, somos como compañeros de departamento. Es irresponsable, hay muchos gastos que yo tengo que estar sufragando porque él es muy poco planeado a nivel financiero, porque tiene trabajos esporádicos o emergentes y a veces no le contratan y entonces yo tengo que estarme encargando que sí del alquiler, los servicios y obviamente todo lo que sale cada semana, ¿no? La despensa, la mercadería, etcétera. Y todo eso hace que quiera separarme de verdad y por eso lo he estado planeando tanto y por eso es simplemente llegar, decirle, mostrarle el papel y que le ponga la firma y ya está, nos olvidamos. Pero el tipo es muy buen padre, es muy buen padre y yo no quiero dejar a mis hijas sin su buen padre. Y claro, hablas y sí continúas hablando y es como, bueno, pero claro, siempre hay maneras, ¿no? Es decir, incluso frente a la separación hay maneras. Y ella lo sabe, ¿no? Pero ahí ya hemos descubierto entonces lo difícil de tomar esa decisión. Y estas son cosas que se verbalizan junto al consultante y entonces les decía, de eso se trata la empatía, y, más que realmente de sentir lo que siente el paciente, porque creo que eso es imposible, más bien comunicarle que estamos haciendo este esfuerzo por comprender lo que le está sucediendo. ¿Qué pasó con la intervención? Bueno, ¿qué pasa? Que hay una pauta que mantiene el problema, que es el obligarse a tomar esta decisión. Sentirse incapaz de tomar la decisión, pues al final exacerba esto. Es decir, si ya de por sí estar en esa relación no es agradable para ella, esta incapacidad que siente de moverse de ahí la pone peor. Entonces ya les decía, hay una función del síntoma muy clara. Ella ve que hay cosas buenas en este hombre, no como pareja, sino como papá, y eso también le dificulta que ella pueda generar un cambio. Entonces, como quiero dejar la relación, pero no puedo. Y la intervención que tuve con ella desde la primera sesión fue proponerle esto. Que bueno, si me acompañaron en la última clase que di, recordarán que fue algo muy similar con un paciente con un eh, problema parecido. Bien, Carmen, ¿y si nos tomáramos algunas semanas para pensar mejor, con calma, para meditar cómo ejecutar esta decisión? Porque entiendo que la decisión la tienes tomada. La decisión la tienes tomada al grado que te has asesorado legalmente, que tienes ya un papel, porque así me lo decía, es que yo esos papeles ya los tengo, y simplemente hablarlo, decirle que no quiero más y que me los firme, pero no sé cómo, es decir, hay algo que me detiene, no sé qué es. Entonces le decía, mira, esta decisión, por lo que te estoy entendiendo, la tienes ya tomada, lo difícil es comunicarla, pero ¿qué te parece si nos tomamos unas semanas para pensar cómo comunicarla, para prepararte para comunicarla? Y ella me dice que le parece buena idea, que puede hacerlo. Y entonces en ese momento, lo que yo estoy haciendo es romper la pauta, interrumpir la pauta que mantiene el problema. Es decir, frente a permanentemente me obligo a decidir, decídete ya, hazlo ya, no estás haciendo nada, díselo, que te firme el papel. Es decir, todo ese machaque, yo con esta
propuesta de, mira, ¿qué tal si nos tomamos unas semanas y nos preparamos para, en ese momento, estoy favoreciendo que ella se quite ese peso de que tenga que hacerlo ya, ahora mismo, mañana? De eso va el acompañamiento y eso resulta tremendamente terapéutico. Más tarde voy a regresar con Carmen otra vez, pero ahora les quiero hablar de Alba. Alba tiene una relación de 12 años. Entonces, bueno, ella en principio, bueno, empezaron como novios, después comenzó, es decir, no están casados, o nunca lo estuvieron. Entonces, bueno, empezó una relación de noviazgo, pasaron los años, tuvieron hijos, pero, bueno, hace más de 2 años que se siente insatisfecha y poco valorada. Ha intentado comunicar esto a su pareja, pero no recibe mucha respuesta, lo cual la ha hecho pensar múltiples veces en terminar con la relación, aunque no está segura del todo. Vengo a terapia porque no sé qué hacer con mi relación. Todos los días estoy pensando en qué hacer para salvar mi relación, pero tampoco siento que haya mucha voluntad de mi pareja y me siento triste. Aunque después pienso que esta es la oportunidad para dejarlo y empezar a enfocarme en mí y eso me motiva, pero al mismo tiempo me hace sentir culpable. No sé si debo continuar o no con mi relación y me gustaría que me ayudes a tomar la mejor decisión. Entonces, bueno, ya se los comentaba recién, nosotros no decidimos por los pacientes, pero favorecemos que exista un mejor espacio, un mejor contexto para tomar esta decisión. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Alba? Pues prácticamente un intento de solución muy similar al que pasaba con Carmen. Entonces, se había convertido en una cuestión cotidiana de todos los días el tener que terminar esa relación. Y yo creo que más de uno nos sentiremos identificado con esto. Sí, cuando estás en una relación que ya no va mucho, eh, que ya no te interesa mucho, que ya no está generándote mucha satisfacción y no sabes exactamente cómo terminarlo, cómo comunicarlo, es una cuestión que te vas pensando todo el tiempo. Y esto pasaba con Carmen, y esto pasa con Alba, o pasaba con Alba. Entonces, bueno, claramente la rumiación se identifica como esta pauta mantenedora, es decir, este pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Entonces, bueno, ella que entre tantas cosas, ¿no? Que era lo que se mantenía pensando permanentemente, debes hacer algo con la relación, debes decidirte ya, el tiempo está pasando. A todo esto incluso había un chico que se estaba interesando por ella y ella por él. Entonces era como, y se te va a ir esta oportunidad y después no vas a conocer a nadie más, y etcétera, ¿no? Pero también cuestiones morales, lo que les decía al principio, ¿no? Entonces, eh, tienes hijos, no te deberías separar del padre de ellos, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la intervención? Bueno, pues prácticamente le propuse lo mismo que, que, a, que a Carmen. Por supuesto, no a todos los pacientes se les dice de la misma manera, siempre sé lo que se habla muchas veces en terapia breve, que es hacer un traje a la medida del paciente. Entonces, Alba le comentaba que comprendía que la decisión estaba siendo difícil y que quizás no era tiempo todavía para tomar esa decisión, sino más bien para pensar con calma sobre todas esas cuestiones que había venido pensando ella también previamente, pero que la terapia fuera eso, un espacio para poder comenzar a analizar esa decisión. Dije, pero de momento, antes de cualquier decisión que tú puedas tomar, ¿qué te parece si vamos pensando en pros, en contras, etcétera?
me dice que también le parece una buena idea, que entonces, bueno, como que le voy a poner una pausa, pero además le pido una segunda cosa, y es que todos los días se visualizara en un escenario y en el otro. Es decir, que todos los días se visualizara manteniendo esa relación y después se visualizara dejando esa relación. Y por supuesto lo que podría pasar en cada escenario, ¿no? Obviamente esto también se teje de manera muy puntual y siempre hay una manera en la que uno va haciendo este tipo de prescripciones, justamente para que nos aseguremos que el paciente las ha comprendido, pero que además las pueda llevar a cabo. Y entonces, esto es lo que sucede. En el caso de Carmen, que de hecho es prácticamente lo que sucede también con Alba, la prescripción es de no cambio. Y por eso con Alba pongo prescripción paradójica, porque justo lo que ellas están persiguiendo tanto es este anhelo de cambio, pero que curiosamente el anhelo de cambio está convirtiéndose también en algo que las está comiendo por dentro. Y por eso le llamamos prescripción paradójica, porque la invitación es a no cambiar y en el fondo lo que sucede la mayoría de las veces es que el cambio llega, lo que les decía, es como si el paciente no se diera cuenta, pero igual cambia. ¿Qué pasa con Carmen? Bueno, les decía, hacemos esta propuesta de mira, ¿qué te parece si le damos unas semanas y en cómo comunicarlo, no sé qué? Bueno, hacia la tercera sesión, ella me dice que antes de comunicarlo, que se quiere dar una oportunidad más con su pareja. Dice, porque he detectado esta semana que soy muy irritable. Entonces, algo me hace pensar que quizás si yo fuese menos irritable, por ahí pudiera mejorar la interacción con mi pareja. Entonces, me gustaría que me dieras algunas herramientas, intentarlo. Bueno, trabajamos para eso, para que pudiese mejorar esa interacción. Y hubo ciertas mejorías. Durante un par de semanas hubo mejorías muy consistentes, pero seguían estas ideas acerca de no me siento bien, no me siento valorada, no siento que esto sea una relación real, es más mi compañero que mi pareja, etcétera, etcétera. Pasa que hacia la sexta sesión me dice que se va a mantener en la relación. Dice, lo he pensado después de todo lo que ha sucedido estas últimas semanas, tengo una decisión y es que me voy a mantener en mi relación. Y lo que hago, sé que lo estoy haciendo por mis hijas. ¿Cómo? Vale, bueno, es una decisión por supuesto que se respeta. Y entonces la terapia empieza a tomar otra orientación y es como justo continuar trabajando para mejorar la interacción con esta persona. Pero ahí la decisión ya estaba tomada. Y prácticamente desde la semana 2 hasta la semana 6 dejó de sufrir esa indecisión. Entonces les decía, es como, no es decidir por el consultante, sino favorecer que puedan tomar esas decisiones en un mejor contexto. En el caso de Alba, la prescripción es prácticamente la misma, sumada a estas visualizaciones que les decía, un escenario, unos minutos y otro escenario, otros minutos. Y curiosamente, y de manera muy espontánea, en la tercera semana que nos vemos, me dice que habló con él, que habló con su pareja, le dijo que no iban a continuar, que él ya lo terminaba, que ya no lo quería y que necesitaba sentirse libre, que respetara su decisión. Sí, por supuesto, había miedos, por supuesto, había ciertas tensiones, cosas que se iban conversando en terapia, pero la prescripción principal fue eso, pedirle que no decidiera, pedirle que se visualizara, y de repente, en un par de semanas, ya había ejecutado eso que durante tantos meses estuvo pensando. Bueno, ya pasada esa sesión, comenzamos a hablar un poco del tema del duelo, que al final tampoco fue demasiado, porque saber que muchas veces, cuando esto se está pensando tanto, tanto y tanto, o cuando un miembro de la pareja es quien lo desea mucho más, bueno, a veces
el duelo no es tan complejo a veces. Bueno, en este caso no lo fue tanto. Entonces, ¿cuál es la clave de la terapia? Interrumpir la pauta que mantiene el problema. Curiosamente, paradójicamente, permitirse no decidir produjo que la decisión llegara por sí sola. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que quería mostrarles. Parece magia, pero no lo es. En el diplomado hablamos mucho de por qué estas cosas suceden en terapia. Hay toda una idea de teoría del cambio y por qué este tipo de prescripciones que parecen eh, contraintuitivas o contra la lógica tradicional terminan por funcionar y además terminan por funcionar en tiempo breve. Es decir, pensar que en estos dos casos, mujeres que venían de meses sintiéndose muy mal y en sentirse atoradas por no tomar una decisión, bueno, se favorece en el espacio terapéutico a a que puedan llevar a cabo esa decisión en mejores condiciones emocionales. Eh, ¿Se vive el duelo dentro de la relación? A veces, sí, sí, Melanie, a veces eso sucede, claro, el duelo ya se va, digamos, procesando en la relación misma, sí, sí. Eh, Bien, bueno, conclusiones. Cada problema humano y cada consultante es distinto. Cada problema humano considera intentos de solución. Por eso la terapia breve es un modelo terapéutico, un modelo de cambio que se puede utilizar en cualquier problema humano de interacción. Es decir, el que nos podamos imaginar se puede trabajar bajo este modelo. Bueno, en el caso de la toma de decisiones, muchas veces este puede ser un proceso que se sufre y la terapia no intenta evitar el dolor, sino permitir un cauce. Entonces ya se los decía, es decir, si tengo una relación de 12 años, si tengo hijos con esta persona, algo me va a doler, algo me dolerá tomar esa decisión. Entonces, bueno, no es evitarlo, sino generar un contexto que permita que fluya esta emoción. La clave de la terapia reside en interrumpir las pautas que mantienen el problema. Por lo tanto, resulta imprescindible comprender la función del síntoma, además como un vehículo para afianzar la relación terapéutica. Y finalmente, pues la terapia breve ofrece soluciones para aquellos problemas aparentemente más complejos. Muy bien, pues nada, esperar que les haya gustado mucho esta presentación. Yo les dejo mis formas de contacto, tanto el correo como el Instagram, y por supuesto esperarlos en unos 15 días aproximadamente, que empezamos nuestro diplomado en terapia breve. Muchísimas gracias. Muy bien, Germán, muchísimas gracias a ti. Bueno, de más está decir que luego van a tener esta grabación subida al canal de YouTube y también la certificación a partir de los 2 días hábiles siguientes se los va a estar enviando a sus correos. Así que ahí estamos viendo los agradecimientos, Germán, que te están colocando en el grupo de acá de chat. Así que muchísimas gracias a todos. Ya el tiempo se nos ha acabado, así que los esperamos. Recuerden que en la página web grupopalermo.cl pueden revisar las postulaciones para el diplomado de psicoterapia breve y también para los otros programas y las actividades que tenemos. Acuérdense que el día de mañana tenemos una clase magistral de psicoterapia también infanto-juvenil para que puedan ingresar a la página web y estar ahí atentos a las actividades siguientes. Así que, Germán, me despido de ti. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Que pasen bonita noche. Hasta Igual, pronto. que estén muy bien. Gracias.